Estamos acá visitando nuestra institución educativa departamental nacionalizada de Fukene, INEDEF. El día de hoy estaremos hablando acerca del tema ambiental y en esta ocasión por acá nos acompañan las profesoras acá de la institución, docentes que han venido trabajando muy juiciosas en toda esta temática. Y empezamos entonces con la profesora Sandra Patricia González. Ella nos va a contar entonces en qué consiste el PRAE acá de la institución. ¿Qué es un PRAE, primero que todo? Bueno, buenos días para todos. Mariana, me alegra este espacio que nos brinda la institución educativa. Bueno, el PRAE es el proyecto ambiental del colegio. Sobre él, obviamente, está enmarcada la política ambiental, la ley 115, todo lo que tiene que ver con la regulación a nivel de instituciones para que se maneje el tema ambiental, Mariana. Entonces, la institución no es ajena, hemos estado en varios talleres para actualizar nuestro PRAE y que se generen las estrategias reales, estrategias didácticas, pedagógicas, para que los chicos se sumerjan en esas competencias que tienen que ver con el equilibrio ambiental. Entonces, ¿cómo brindarles las herramientas a ellos para que sean críticos, analicen su problemática y desde ahí generen realmente una conciencia ambiental, una cultura del cuidado? Porque no podemos decirles háganlo a una manera forzada, ¿sí? Imponerles, sino más bien darles las herramientas a ellos, colocarlos en el contexto para que ellos analicen la problemática ambiental y se involucren realmente y conozcan cuáles son sus recursos. Entonces hay recursos de flora, de fauna, y pues desde ahí ellos sean partícipes y produzcan sus propias soluciones. Entonces, ejemplo, nos colocamos en el contexto de por qué importante las plantas desde el área de ciencias naturales. Entonces, la fotosíntesis, ellas son las que reciclan el dióxido de carbono para todo su proceso vegetativo. Entonces, ¿qué tan importante entonces aprender por qué los estomas, por qué los cloroplastos trabajan en función de la luz del sol y reciclan y dan algo tan bonito para alimentarse de la planta y nos generan a nosotros el oxígeno? Entonces las plantas son importantes, desde ahí comienzan a aprender, desde eso tan básico, a cuidar las plantas, que no se pueden cortar o eliminar. Si yo talo una que no debería ser así, debo de sembrar unas 10 o 5. Entonces todo esto hace parte de generarles a ellos conciencia, y desde ahí se parte la conciencia, no de darles de pronto un texto para que ellos de pronto, bueno, es válido, pero desde su parte interior, exterioricen realmente esa conciencia ambiental. Ok, bueno, digamos que esa es como la base de este PRAE, pero ¿qué actividades han implementado en la institución? Bueno, a nivel de actividades son muchos porque pues hay varios objetivos específicos, pero en sí se ha trabajado la parte del vivero, la preparación de plantas, con la profe Gloria, pues también con los chicos de grado de 11 que son los que culminan, pero todo se lleva paulatino desde los grados inferiores, manejo de suelos, todo lo que tiene que ver con los sustratos, la propagación de plantas. Entonces desde ahí se les enseña cuál es su contexto ambiental, cuáles son las plantas nativas y cuáles son las plantas que son introducidas ornamentales, bueno, frutales y todo ello, y cuáles son las que realmente van a ayudar al contexto de recuperación de las fuentes hídricas. Entonces se trabaja a nivel de nivel, se les enseña todo el proceso y ellos hacen, más que todo, utilizamos mucho la preparación asexual. Entonces no es por semilla porque es muy demorada, entonces, y se llevan a los chicos a campañas de reforestación. Creo que con la profe Gloria más o menos hemos plantado como unos 5.000 árboles, más o menos, unos 4.000. Buenos días, Mariana. Darte gracias por darnos este espacio para que la comunidad de Fukene conozca lo que estamos haciendo. Entonces, en cuanto al PRAE, hay un equipo de profesores de primaria y de bachillerato. Nos reunimos todos los años en las semanas institucionales. Allí en estas semanas planteamos lo que se hizo el año anterior y lo que se debe cambiar, lo que vamos a hacer de estrategias para cada año. Se toman varias fechas ambientales para trabajar tanto a nivel de primaria como de bachillerato. También se busca solucionar problemas que están sucediendo a nivel de cada una de las sedes. Entonces, lo que se ha querido es que los niños miren lo que está pasando con el ambiente. Entonces se han hecho diferentes cosas. Por ejemplo, en la parte de botellas hay ciertos contenedores que tiene el colegio, que los ha conseguido con la CAR, con el municipio. Se hace el reciclaje de botellas, se lavan, se les da un tratamiento adecuado para elaborar canecas. Y las canecas
se colocan en el colegio o en las diferentes sedes. Se ha trabajado también la parte de árboles, como lo dice mi compañera. En el grado 9 se trabaja principalmente esta parte de plantas nativas, donde se recogen las semillas, donde se les enseña a los estudiantes a hacer los semilleros, a realizar la parte de labores culturales, a la parte de siembra, ¿sí? Y hacer un seguimiento de las mismas. Se han realizado diferentes siembras en diferentes sitios. Eso también va unido con los niños de preescolar, ya que si a ellos desde chiquitines se les vende esta idea de conciencia ambiental, ¿sí? A futuro tendremos muchas cosas positivas con ellos. La profe de pronto también a nivel, digamos, de reciclaje, se trabaja también en la elaboración de papel. Entonces se hace también, digamos, todo el proceso, se les explica y se han hecho algunos recursos didácticos para ser también utilizados. Y pues a nivel ya de digamos, murales, letreros, bueno, y obviamente están en las huertas escolares también, que se están implementando en las casas, pero pues obviamente con ese tema de la pandemia, pues fue un recurso que se utilizó para proyectarlo desde la casa, o sea, desde el colegio a la casa, porque pues obviamente ya conocemos el proceso que se dio. Entonces utilizamos también la radio, porque hicimos un programa radial, se llamaba Me Cuido, Te Cuido, Nos Cuidamos Todos. Y ahí se les daban herramientas también de cómo conservar las fuentes hídricas, de cómo utilizar el compost, el suelo, como un material que debemos de cuidar y de darle, digamos, devolverle la materia orgánica, y una forma bonita era compostar. Entonces se les hacía el proceso con guías, ellos compostaban en sus casas, y más desarrollaban sus huertas escolares, y pues ahorita se está activando el tema de la granja, pero pues obviamente vamos paulatino porque pues hasta ahora estamos nuevamente regresando a la presencialidad. Entonces todo esto ha sido un contexto que estamos tratando de, con estrategias, asumir todos esos retos. Entonces, no sé, la profe. En los 2 últimos años, por cuestión de la pandemia, entonces el colegio creó un blog. Entonces allí los profesores de cada una de las materias colocábamos las guías. Entonces, como dice mi compañera, por cuestión de la pandemia nos tocó dejar la granja en un momento cerrada. Entonces, lo que se hizo en la parte agrícola y pecuaria fue pasar ese trabajo a la casa. Entonces, por ejemplo, en los grados 9, 10 y 11, el año pasado se trabajaron retos ambientales. Era crear un tablero en un programa de internet, ¿sí? Donde uno les ponía un reto para el día de mañana. Entonces, uno les decía, vayan por su casa y miren 2 objetos que usted les dé una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teníamos los carritos de las compotas, entonces para el comino, para el color, o teníamos las llantas que las utilizan para hacer comederos, bebederos para animales o para hacer materas. Entonces ellos tomaban la foto y subían el reto al siguiente día y le subían una frasecita. El reto consistía en que tenían que subir 4 o 5 actividades que tenían que ver con el ambiente. Entonces, en otra actividad decía, realiza una entrevista a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a alguien de la comunidad, y que nos dé a entender por qué es tan importante las plantas nativas en nuestro ambiente, ¿sí? Entonces para ellos fue una actividad llamativa. Entonces los tableros sí estaban, ellos subían las fotografías, estuvieron pendientes. Y por el otro lado, lo que dice mi compañera, la parte de abonos. Entonces empezamos a trabajar la parte del humus, del compostaje, con la parte de las gallinas, con la parte de los cerdos, con la parte de los conejos, ¿sí? Entonces, al hacer el proceso, el niño al final obtenía un humus, un abono orgánico, y lo utilizaba para hacer una práctica con una planta, o una práctica con una hortaliza o un frutal que estaba en su casa, ¿sí? Entonces, inicialmente estábamos aquí en el colegio en la granja, pero por cuestión de la pandemia nos surgieron ciertos problemas que los supimos solucionar, ¿sí? Por medio de las guías creamos plataformas, creamos diferentes formas para que el estudiante siguiera con la parte ambiental en su casa. Que es lo importante, ¿no? Porque la pandemia sí, digamos que a todos nos encerró y nos puso otra vez en nuestras casas ahí
Y entonces diría uno, bueno, ¿cómo reinventarse para que ellos sigan el tema ambiental? Que me parece muy interesante que se hayan dado todos estos retos y todas estas actividades en casa. ¿Cómo lo han recepcionado ellos? ¿Ustedes qué han visto? ¿Si se han logrado los objetivos? ¿Si se han logrado actividades? Este colegio, al tener el énfasis agropecuario, tener el contexto agrícola y pecuario, pues para ellos es, créame Mariana, que es algo muy llamativo para ellos. O sea, ellos siempre van a querer estar en ese espacio, en el espacio de la granja, en el que ustedes de pronto no les incomoda de pronto ir a labrar la tierra, hacerlo. Entonces es una competencia que ellos están cada día desarrollando y mejorando, ¿sí? Obviamente el tema de recursos para que la granja de pronto sea una élite, un vector muy importante dentro de la comunidad, es eso, es como inyectarle pronto recursos para que ella surja eso, pues a veces lo hacemos con las uñas, como se dice, sí, pero lo hemos hecho y los chicos nos respaldan en ese tema también porque pues son muy creativos también. Y pues ellos han aceptado todos los retos que se les coloca de hacer todos los proyectos a nivel pecuario y a nivel agrícola. Y a nivel de PRAE ellos no desconocen, entonces si hay que hacer una actividad, ellos se están vinculando y se trabaja desde los grados estos en la elaboración de las carteleras, de carteles, las izadas de bandera, entonces ellos participan todo el tiempo. Entonces no desconocen y siempre han sido muy receptivos y están integrados siempre en las actividades. ¿Cuáles son? Quisiera contarles la experiencia de un proyecto, Figuras que ayudan al planeta. Entonces es darle una segunda oportunidad al papel, ¿sí? Entonces yo lo había trabajado ya en el anterior colegio. Llegué acá, se lo vendí a dos estudiantes, a Talía y a Guadalupe. Entonces para ellas fue algo novedoso y para mí fue más gratificante lo que yo vi, lo que ellas hicieron con este proyecto. El proyecto consiste en recoger los cuadernos que ya han sido utilizados. Los cuadernos se rasgan en pedacitos pequeños, las hojas se rasgan en pedacitos pequeños, se coloca este papel en agua por 24 horas y se le coloca suavitel. Una de las debilidades que tenemos con este proyecto es que no tenemos la licuadora industrial. Entonces nos tocó en ese momento mandar licuar el papel en otro sitio. Pero entonces el proyecto consiste en que usted ya tiene la masa del papel y usted en los moldes de chocolates hace figuras. El objetivo era hacer figuras para los niños de preescolar y primero, para que los niños aprendieran a contar, para que aprendieran los colores, para que aprendieran los nombres en inglés. Pero entonces estas niñas fueron más allá y entonces me pidieron moldes de chocolates, de estilos de Navidad, de escudos y los hicieron, ¿sí? Hicieron las figuras en ese material y en el momento de socializar el proyecto las ventas fueron muy buenas. Lo que se hizo definitivamente se debe seguir haciendo, pero el problema que tenemos es la licuadora industrial. Con una licuadora normal no se puede porque se daña el motor, ¿sí? Entonces en este proyecto de figuras que ayudan al planeta, nosotros le metemos matemáticas, nosotros le metemos inglés, nosotros le metemos ciencias naturales, le metemos español, le metemos artística, le metemos tecnología. Es un proyecto muy llamativo, a todo el mundo le llama la atención. Cuando vienen aquí al colegio y mostramos el proyecto, todo el mundo dice cuánto pueden producir, cómo es el valor de venta, pero por lo que no tenemos la licuadora, ese es el punto que tenemos negativo, ¿sí? Es un proyecto que la masa se presta para hacer muchas cosas. La creatividad está en nuestros estudiantes, las ganas de trabajar ellos los tienen, pero sin licuadora no podemos hacer nada de nada. Y vuelvo y lo repito, para los niños de preescolar, de primaria, estar contando 5 soles con una figurita llamativa, para ellos se les facilita más las cosas. Bueno, la profesora me adelantó y sí, estos son los logros que se han tenido acá en la institución. Logros, sí. ¿Qué otros logros? Digamos, a nivel de ondas, hemos participado en varios proyectos de ciencia y tecnología, en el proyecto CARTI. También estuvimos con el grupo de PRAE, estuvimos trabajando el proyecto de cómo a través de la extracción de la lodea y el buchón de la laguna podríamos construir un proyecto muy bonito, porque nosotros tenemos la experiencia de cómo esa lodea, ese buchón, al compostarlo, al tener muchos nutrientes mayores, el nitrógeno, el fósforo, el potasio,
le aportan demasiado contenido nutricional al suelo. Entonces es una materia prima que obviamente en este momento podemos decir que es una problemática, pero que si la tomamos y la llevamos a eso, a compostar, va a generar una solución de pronto a largo plazo a nivel de manejo de suelos. Entonces construimos con todo el equipo PRAE ese proyecto. Lo de la CAR, en ese programa se llama CACTI, de Ciencia y Tecnología, y pues quedamos ahí dentro de los elegidos, pero pues los recursos no alcanzaron, entonces no llegamos a la última etapa porque tenía un costo como de 90 millones con todo lo que se planteaba. Teníamos que levantar un estudio de recursos hídricos, mirar cuáles eran los estratégicos y mirar cómo íbamos a utilizar. Luego de utilizar ese compost, la idea era establecer un semillero con plantas nativas y llevarlas a campo para mirar cómo se conservaba todo lo que es la ribera de las fuentes hídricas de Fuquene y levantar con los chicos esa huella hídrica y cómo también a través de que ellos levantaran esas famosas historias de vida que manejan nuestros abuelos, o sea, cómo era el antes, cómo está la ahora y cómo llevarlos al futuro si seguimos haciendo prácticas inadecuadas. Entonces todo el proyecto era un contexto muy bonito, entonces hemos participado con todo esto y hemos llegado hasta ahí porque la falta de recursos, Mariana. El colegio ha sido muy amarrado en ese tema, porque la compañera y lo que hemos hablado acá, hay muchas cosas muy buenas por mostrar, pero no tenemos los recursos. Los chicos quisieran también participar en muchas cosas, nos toca a nosotros como compañeros también pues aportar de nuestra mente para poder sacar adelante los proyectos, pero no es para nosotros problema, pero pues estamos ahí, quisiéramos hacer más y sería importante eso. Y no, los compañeros de las sedes también tienen programas de defensores del agua, niños pregoneros, en Siberia hay un proyecto bonito con el reciclaje del agua. Entonces, en Siberia no, sino en la Salle creo que es, la profe también, la profe Rosaura, todos nos vinculamos en el tema ambiental. Si tú tuvieses, los tuviéramos acá todo el equipo para allá, los compañeros de la sede, todos han marcado una huella importante dentro del manejo ambiental de Fuquene. Sí, es muy importante. Y en Ondas, en aspectos de ciencia y tecnología hemos participado. Que es bien importante todo eso. Su merced nos decía que acá la institución le toca con las uñas. ¿No han tenido de pronto apoyo de alguna institución que les colabore? Pues ha sido muy escaso. La CAR de pronto se vincula, es lo que te digo, a que nosotros de pronto actualicemos el documento día a día. Pero ya el tema de recursos nos llega hasta ahí. Ahorita estamos con la alcaldía a ver si se lleva hasta el punto de que el PRAE llegue al CIDEA, que ahí es donde se inyectan los recursos, pero no sé qué ha pasado en ese tema, porque pues ahí vamos, ¿sí? Sí. Pero a ver si llegamos al Proceda también, porque sería interesante, ya salir del CIDEA, que es municipal, a los Procedas, pues ya sería de una manera marcaría más el contexto de recursos, más el conocimiento del proyecto y que se vincule toda el municipio. Entonces pues estamos en esas etapas. Entonces de resto pues no hemos de las empresas poco, a pesar de que el colegio tiene la énfasis está en la granja, pero ha sido muy mínimo y escaso eso, ha sido más gestión de la nueva institución. Entonces hemos sido muy cortos. En cuanto a esta parte, todo depende como de las convocatorias, ¿sí? Entonces estaba el programa Ondas, entonces uno presenta el proyecto y ellos allá eligen si sí o no. Entonces, adicional, todo depende porque a veces dan 1 millón, dan 600.000 pesos, dan 5 millones, ¿sí? Entonces, a la vez tenemos que llevar evidencia a nivel de UAT, a nivel de la zona, ¿sí? Los mejores proyectos de UAT pasan a la siguiente, entonces, gobernación, y los mejores de gobernación pasan a la siguiente etapa. En cuanto a la CAR, pues depende de los contratos, ¿sí? Porque es que a ellos les hacen, a jóvenes o quien vaya a trabajar, les hacen convenios a 3 a 6 meses, ¿sí? Entonces ellos vienen y retoman. Jóvenes pregoneros, ¿quiénes son? Tales. Entonces, que nos vamos a reunir, que vamos a hacer una conferencia, que vamos a hacer una charla, que vamos a hacer un mural. Listo. El colegio siempre ha tenido las puertas abiertas para esto. O ya en bachillerato se llama, en primaria se llama Defensores del Agua y en bachillerato Jóvenes Pregoneros. Entonces nosotros siempre hemos tenido estos grupos ahí, ¿sí? Año a año vamos haciendo actividades para las diferentes fechas, ¿sí? Pero entonces sí nos gustaría que llegue alguien, una entidad que nos preste el apoyo constante, ¿sí?
los niños tienen las ganas, el colegio tiene los tiempos, los espacios, ¿sí? Lo único que necesitamos es un poquito de inversión, ¿sí? Entonces tenemos el capital, tenemos la semilla, la mano de obra, o sea, sí, o sea, ese capital es fundamental, ¿sí? Para esta clase de proyectos. El ambiente es algo que está ahí todos los días, no es de invertirle por allá cada 2 meses ni cada 3 meses, no, es de todos los días, se debe hacer, o sea, el granito de arena debe ser de todos los días. Debe ser todos los días, exactamente así, profe. Bueno, ¿qué proyectos actualmente se están manejando? Ustedes comentaban en la primera parte acerca del vivero. ¿Ese vivero desde cuándo lo tienen? Ese vivero fue producto también de una convocatoria que se hizo de proyectos productivos pedagógicos con la gobernación. Y ahí se pasó todos los filtros y finalmente se logró un capital de 7 millones que se inyectaron para la elaboración del vivero. Y a partir de eso es que se han hecho, digamos, ahí se ha manejado el proyecto de tomate cherry, que los chicos manejan todo lo que es la producción de todo el ciclo vegetativo, todas las prácticas culturales. Y pues tenemos el problema también del agua, porque pues obviamente se alimenta a través de riego por goteo, entonces tenemos ahí el problema que no tenemos la electroagua para mover todo y movilizar todo el sistema de riego. Y pues lo mismo lo de los semilleros, porque necesitamos rotadores de aspersión, tampoco los tenemos, para poder tener las bandejas de germinación con la producción constante y poder pues, obviamente mandar eso a embolsado y el sustrato también. O sea, hay muchas cosas que llegamos hasta una parte y ahí necesitamos más recursos. Entonces nos toca con lo poco que vamos, ahí vamos avanzando. Y le decía a Mariana, ese tema de los viveros, entonces se propagó las plantas, chicalá, se propagó sauco, se propagó, ¿qué más que propagamos? De por sí, hace 4 años ganamos un proyecto con gobernación, ¿sí? Nos trajeron tantos bultos de abono, nos trajeron la parte de semillas, nos trajeron los soportes y las mesas para adelantar la parte del vivero, pero entonces el vivero quedó mal construido, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a trabajar y exactamente en el año de la pandemia teníamos 500 árboles, entonces listo, 500 árboles, pero en ese momento que nadie podía salir, que nadie podía ir a la granja, ¿sí? Entonces en ese momento lo que se hizo fue llamar a unos niños para que vinieran y se llevaran esos árboles para la casa porque era la única solución que teníamos en ese momento. En ese momento, por cuestión de la parte de la pandemia, por cuestión de la parte económica, el proyecto de plantas nativas se está realizando en la casa de los niños, ¿sí? Aquí se les da la parte teórica, se les da la explicación también de la parte de cómo hacer un semillero, de cómo ir a un bosque y escoger la mejor planta como patrón para las semillas, de cómo secar las semillas, de cómo hacer el semillero, de cómo hacer un sustrato, de cómo hacer la siembra, de cómo hacer el mantenimiento de esas plantas a futuro, ¿sí? Y lo que se quiere al final del año es que los niños de grado 9, por lo mínimo, cada niño en su casa tenga 30 plantas nativas, ¿sí? Y ellos mismos hagan esa siembra en sus predios o cerca a un río. Se logró propagar mucho fue aliso y sauce. Entonces ellos traían las varitas desde sus casas y se les enseñaba, digamos, cómo era la parte del corte, de las yemas y esto, y ellos lo colocaban en las bolsas y a los más o menos 30 días ya teníamos material. O sea, eso es rápido, porque es que la propagación asexual es muy rápida. Y la llevábamos inclusive hay varios predios que fueron beneficiados con ese programa y nos llevamos los niños, nos llevaban su herramienta, había el hueco para colocar finalmente el arbolito y pues uno observa ya están grandes porque eso lo hicimos antes de la pandemia, porque yo lo que te digo ahorita pues nos cortó siempre un buen tiempo, que fueron casi 2 años y ahorita nuevamente estamos volviendo a lograr abrir nuevamente los espacios con los chicos, entonces pues sí se han hecho demasiadas cosas. Y lo hemos hecho de una manera con todo el amor, el afecto y digamos el profesionalismo de nosotros por lo que hacemos. Entonces sí, estaríamos dispuestos a que se vinculen más entidades de pronto para que nos ayuden a fortalecer eso. Ok, sí que es bien importante eso y me parece muy interesante el hecho de que
se hayan logrado todas estas cosas acá en la institución y que además de eso que la comunidad conozca, que de pronto todo se queda dentro de la institución, de los mismos muchachos, de los profes y no sale. Entonces por eso este es un espacio muy importante que se da y les agradecemos a ustedes por compartirnos todos estos datos y compartirnos esta información respecto al tema ambiental. Sé que hay más proyectos, pero sé que los muchachos van a participar con nosotros ahorita y nos van a contar más exactamente de qué se trata, que están por ahí detrás de cámara, no mentiras. Entonces, agradecerles a ustedes por compartirnos todo esto y ya entonces les compartimos más proyectos que se están desarrollando. Bueno, ahora entramos entonces en conversación acá con los estudiantes del grado 11, quienes nos van a explicar más exactamente acerca de unos proyectos y como ustedes lo pueden ver ahí, vamos a hablar acerca de botellitas de agua. Estamos acá entonces con Pablo Guataba y Lorena Rojas. Ellos nos van a contar lo que se viene desarrollando. Y entonces, Pablo, cuéntanos de qué se trata este proyecto. Bueno, muy buenos días. Bueno, ese proyecto consiste inicialmente en concientizar a los estudiantes para el buen fin de esos plásticos que pues, se consume todos los días, lo que es papas, galletas, etc. Y el proyecto como tal se está manejando a cargo de los graduandos. Cada grupo, se hicieron grupos y cada grupo tiene un grado determinado. Por ejemplo, en mi caso me tocó el grado 7.1 y pues realizamos un recipiente en el cual se va a depositar los papeles para posteriormente hacer el respectivo llenado de las botellas. Ok, listo. Entonces, ¿qué va dentro de esas botellas? Bueno, dentro de estas botellas van todo lo que es plásticos, lo de el paquete de papas, de galletas, todo lo que los niños y profesores consumen a diario. Esto es para evitar que estos plásticos se vayan a las fuentes hídricas y puedan afectar nuestro medio ambiente y así se concientizan a todos los estudiantes de cuidar mejor el planeta. Ok, listo. ¿Cuántas botellas han recogido? ¿Ya han recogido algunas o...? Bueno, pues por motivos de pandemia el año pasado pues no se pudo manejar esos proyectos. Ese proyecto creo que se acabó, o sea, quedó pospuesto en el 2019, 20. Por motivo de la pandemia pues ya no se pudo realizar eso. Pero ahorita este año nuestro fin es poder realizar eso con el fin de realizar, por ejemplo, los ecopostes o en la institución, por ejemplo, las canicas de basura para pues, lo mismo. Ok, después de que ya, digamos, cada grado realice las botellitas de amor, que es hasta donde tengo entendido, tienen que estar muy bien compactas, ¿sí? ¿Esto lo van a entregar a alguna institución? O... Pues ya que ya tocará mirar, o sea, con quién podemos hacer un convenio para poder entregar las botellas, para ya realizar pues, el debido proceso para eso. Ok. ¿Cómo están motivando ustedes para que los muchachos, por ejemplo, no lleven los papeles a la canica a la basura? Pues la gracia es hacer una concientizar cómo limpiar, por ejemplo, cada instructivo de estos papelitos va cómo se debe limpiar, cómo se debe echar a los recipientes para que se pueda realizar bien las botellitas y no queden sucias, porque pueden quedar con residuos de comida y pues no es lo que queremos. Ok, listo, para que no vayan residuos de comida. Bueno, esta es entonces una de las estrategias que se vienen desarrollando acá en la institución educativa, en la que esperamos pues que todos los chicos y que también desde casa ayudemos a que los niños participen de todas estas actividades, de que ayuden con el tema de las botellitas de amor, de que lleven sus papeles a estos recipientes y así evitamos pues que se vaya al relleno sanitario. Otro de los proyectos que se vienen desarrollando dentro de la institución es el tema de las huertas caseras, huertas ecológicas. Entonces nos encontramos acá con otros dos compañeros acá del grado 11, que es Lina Santana y Marco Lancheros, que nos van a contar un poco más acerca de su experiencia. Entonces empecemos, Lina, cuéntanos en qué consisten las huertas caseras, huertas ecológicas. Nosotros comenzamos con las huertas caseras ya que en el colegio, pues como estuvo lo de la pandemia, no se pudo lograr aquí en el colegio. Entonces comenzamos en casa mirando, digamos, alternativas como tal. Entonces yo escogí, digamos, crear como en mi casa no hay, digamos, mucho lugar. Entonces crear en canecas, por plantar las plantitas. Al inicio comenzamos también
Donde yo me sitúo, digamos, es un lugar muy húmedo y hay muchas babosas, entonces para evitar las babosas que se coman las plantas, entonces con ceniza le aplicamos por el bordecito para que las babosas no entren y se coman las plantas. Ok, bueno, listo. Entonces, Marco, cuéntanos cómo manejas tu huerta casera. Pues mi huerta casera es orgánica, se maneja a través de un terreno. Está conformado como por lechuga, acelga, coles de Bruselas, remolacha. Bueno, la producción de mi proyecto fue buena, lo compartí con mi comunidad e incluso con mi familia, ayudándonos el ahorro para consumir hortalizas, eso nos ayudó en el ahorro. Económicamente nos fue muy bien, gracias a que vendimos muy buena producción. Sacamos en la producción prácticamente entre 70 a 80 hortalizas. Ok, listo. Que eso es importante en el sentido de que, ¿por qué el tema ambiental se relaciona con el tema de las huertas, ¿no? Eso nos ayuda con la seguridad alimentaria. El hecho de que las familias tengan una huerta casera en casa es importante. Entonces, Lina, cuéntanos cómo haces tu huerta casera y, o sea, ¿qué elementos utilizas, por ejemplo, si no tienes un terreno? Se puede utilizar botellas de plástico para ayudar al medio ambiente también. Pues para hacer los semilleros yo utilicé fue cubetas de huevo, entre esas utilicé cascarilla y tierra negra, nada más. Ya se pone la semillita ahí, se esperan como más o menos 2 semanas. Ya comienzan a salir y toca esperar que estén un poco más grandecitas para ya trasplantarlas. Y en el trasplante pues utilicé una caneca grande y la corté en mitad y ya le eché tierra negra y abono y ahí las trasplanté. Y ahí ya se trasplantaron. Bueno, ¿cada cuánto están sacando producción? ¿Mensual o tienen escalonado? Se escalona, por ejemplo, si esta semana cultivo, bueno, pues también van los cultivos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo lechugas y espinacas, entonces si en un mes sembré espinacas, en el otro lechugas, para no quedarme sin producción. Ok, listo. Bueno, ese es el proyecto entonces de huertas ecológicas caseras que se manejan en la institución. Oiga, nos encanta precisamente que los muchachos de la institución educativa de Fúquene pues se involucren en estos diferentes temas. Pues de verdad, a los profesores que momentáneamente se ausentaron, pero que tenemos 2 grandes prospectos de jóvenes que quieren impulsar precisamente la actividad agropecuaria. Y pues, qué mejor que ellos nos cuenten. Regálenos sus nombres y bueno, vamos a hablar de sus proyectos porque qué bueno es enriquecer precisamente esta temática con ustedes, con los involucrados en estos temas ambientales. A nuestra compañera muy amable también hoy por tomar ahora el rol de cámara. Muchachos, ¿cómo me les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jamie Catherine Barriga Parra y mi proyecto es sobre gallinas. El nombre de mi proyecto es La Granja Avícola con mucho sabor. Bueno, permítame que, ¿cómo así que mucho sabor? ¿De qué se trata? O sea, aparte de estar cosechando gallinas y bueno, ¿las gallinas son qué? Campesinas, okay. 100% campesinas. Listo. También está el producto del huevo y también pollo campesino al aire. ¿Al momento cuántas tienen? Al momento tengo 30 gallinas, Okay. Pollos también tengo 30 y camadas de pollitos. El 6 de junio nacieron 30 pollitos también. Muy bien. Oiga, ¿cómo es la alimentación? Porque es que, o sea, alimentar toda esa manada es bastante exigente. Claro, sí, señor. Pues para las gallinas se utiliza ponedora. También se les mezcla con productos orgánicos de la casa y también se les da con maíz. Para los pollos se utiliza engorde, zanahoria para que tomen un buen color al momento de su venta. Y para los pollitos ya es inicio, se les da arroz de sopa, entre otras cosas. Okay. Oiga, esa mezcla entre concentrado y zanahoria es bueno. Ese color amarillo en la carne es muy apetitoso para el público. Claro, sí, señor, y pues también le da la calidad del producto al momento de venderlo. Okay. Bueno, ¿las ventas cómo han estado? Buenas, pues en mi casa hay una tienda y ahí mismo se vende el producto, es lo bueno. O sea, tiene un gancho. Sí, señor. Ok. Bueno, actualmente, ¿en cuánto va un pollo en canal? Un pollo más o menos está valiendo
depende el peso. Ok. También si lo quieren pequeño, grande, sí, depende. Por decir, hay unos que tienen 5 libras, 6 libras, está valiendo entre 30.000 en adelante. Muy bien. ¿Cuánto tiempo desde que llegan precisamente para hacer el canal? Desde que llegan, aproximadamente 6 meses, o depende el consumo de alimento o como ellos crezcan. Como son criollos, no se sabe bien cuánto duran su crecimiento. Muy bien. Aproximadamente están entre los 50 a 60 días, como para tener una idea. Bien. Bueno, pasemos a otro tema. Oiga, otro de los temas. ¿Cómo así que le tocó cambiar de proyecto? Bueno, a mí me tocó cambiar de proyecto por causa del invierno, Okay. ya que eso dañó las hortalizas. Ahora mi nuevo proyecto es sobre terneras. Oigan, precisamente la hortaliza, ¿por qué se dio? ¿Ya es demasiada agua? ¿O qué ocurrió? ¿Qué pasó con el río? ¿Cómo fue un desbordamiento? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, es que los vecinos en el río lo taponan cuando no llueve, hacen intercambiamientos. Saludos. Ajá. Y al pasar eso, cuando yo lloro, se lleva el hueso y obviamente es verdad. Y provocó taponamientos en el paso del agua. Ok, pero pues antes de esta situación, ¿ya habías cosechado algo de hortaliza? Sí, señor. ¿Y cómo les fue? Pues íbamos bien, ya hemos sacado como 30 hortalizas. ¿De qué variedades? Remolacha, repollo y lechuga. Todas las utilizamos nosotros para el consumo de nuestra familia. Ah, el pan comer, listo. Bueno, ahora las terneras, ¿cómo? O sea, el cambio fue drástico. ¿Y cómo les ha ido? Bien, por ejemplo, ya hemos vendido terneros, los vendimos porque, por ejemplo, a mi papá le pasó un accidente en la cara con un toro y cada vez que nace un ternero toca venderlo por ese asunto. Bien, pues ahorita precisamente cómo ha sido la venta, porque se sabe que, pues dicen que al aumentar la lluvia y más pasto, el ganado sube de precio, pero ¿es relativo o...? No, eso es relativo, porque digamos cuando hay alta demanda, la oferta baja. Okay. Pero a veces es al contrario. Bueno, ¿al momento ya cuántos tiene? Tenemos 7. 7, ok. ¿Terneros machos o...? No, solo terneros. Ah, ok, listo, entonces es como para ir cambiando las mamás, se puede decir. Listo, bien. Oigan, de parte de nosotros como medio de comunicación es importante impulsar a estos muchachos, darlos a conocer. Decía nuestra compañera en las entrevistas anteriores, qué bueno que directamente las entidades privadas se pudieran vincular con ellos. No solo dejarlos solos de que van a hacer un proyecto o tienen que desarrollar un proyecto por el colegio o por la nota de la materia, pero que directamente ellos quieren es impulsar precisamente la economía aquí en el municipio de Fuquene. Nosotros pues hacemos es como ese enlace de poder dar a conocer qué es lo que ellos están desarrollando. Muy bien, rápidamente como para contarles, la empresa productora de estas gallinas, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra ubicada en Nemogá, Fuquene, sector Cibeña. Ahí mismo básicamente está ubicada en el terreno de mis abuelos. Okay. Entonces... Listo. Oye, número de contacto para vender huevo, porque claro, nunca sabe. Huevo campesino, gallinas y pollos a la orden al 328-22-1894 o al 311-871-8966. Bien, oiga, y si hablando de terneros y terneras exactamente, de pronto alguien está interesado y dice, oiga, me gustaría de pronto verlas, si me animo a comprar un par, ¿en qué número lo podemos encontrar? Nosotros nos pueden encontrar en el número 322-859-9635 y los pueden encontrar en el sector La Peña. En el sector La Peña, entonces ahí está. Muy amables a ustedes, un placer entrevistar a estos muchachos emprendedores echados para adelante y bueno, que sus diferentes proyectos se sigan desarrollando y más aún, pues que en el municipio de Fuquene también se siga aportando a nuestra economía. Buena mañana para todos.